Vamos a nuestras Biblias y vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles la continuación de lo que la semana anterior dejábamos nada más introducido, y estamos ya en la parte final del capítulo 7, y ahí es donde queremos recapitular para poder continuar con esta temática. Se encuentra el capítulo 7 justamente en el versículo 59. Le invito a que podamos ponernos en pie. Leamos esos dos últimos versículos del capítulo 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto dice así: Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oremos a nuestro Dios. Mi Jesús, gracias. Gracias porque esta noche nos permites estar en tu casa. Gracias porque a pesar de lo que somos, nos permites servirte. Perdónanos, mi Jesús, por los errores cometidos. Perdónanos por las cosas que no hemos hecho conforme a tu voluntad. Gracias por tu respaldo. Gracias por extendernos tu amor día con día. Te pido que esta maravillosa noche, mi Jesús, nos hables al corazón. Bendito Cristo, gracias por todo lo bueno que eres. En tu poderoso nombre te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bueno, la semana anterior tocamos esta parte y recapitulo desde acá para que podamos continuar, pero ya habíamos arrancado con el capítulo 8. En este capítulo 7 veíamos o conocíamos al primer mártir de la era cristiana, y ese nombre de ese mártir es Esteban. Y nos dábamos cuenta que pareciera para este momento ante nuestros ojos humanos que el pago por la fidelidad a Dios en estas ocasiones era la muerte. Y la comparación que hacíamos a nuestro presente es que ahora el creyente moderno, si podemos llamarle así entre comillas, quiere vivir un cristianismo sin Cristo. Quiere vivir un cristianismo en la comodidad. Quiere vivir un cristianismo en donde esfuerzo es lo que menos existe. Quiere vivir un cristianismo en donde me sea cómodo sentarme, donde me sea cómodo escuchar, donde me sea cómodo cantar. Y ahora el creyente hasta escoge una iglesia por si le gusta la forma en que predica el predicador, por si le gusta la forma en que ministran alabanza en ese lugar, por si le gustan las instalaciones, por si le gusta la presentación, por si le gusta cómo está decorado. Y el creyente ahora pareciera que el propósito es encontrar esa comodidad, cuando Cristo hizo una sola invitación: que el que quería seguirle a Él, que tomara su cruz para poder ir en pos de Él, que había necesidad de negarnos a nosotros mismos. Y veíamos también la importancia de ver que la iglesia del primer siglo, que estaba cerca, lo más cerca de las indicaciones que Cristo dio de lo que Él anhelaba que fuera la iglesia, y esta gente trató de seguir los pasos o las indicaciones que Él había dejado. Hacía las cosas como Él lo anhelaba, hacía las cosas sin importar que eso les costara la vida. Entonces nos reta en nuestro presente a tratar de imitar esas cosas. Nos reta en el presente al simple hecho de ser generosos en primer lugar en nuestras familias, y además de eso trasladar nuestra generosidad a nuestras personas que están cercanas. Nos reta, a poder compartir amor con las personas que nos odian, a poder darnos cuenta que en eso consiste el evangelio de Jesús: en amar a los que nos odian, en perdonar a los que nos han ofendido, en ser dadivosos con aquellos que quizás nunca nos han dado nada, pero en eso consiste el evangelio. A tal punto Esteban, el pago de su fidelidad fue morir apedreado a las afueras de la ciudad por un montón de gente. Y sin embargo, eso no envenenó el corazón de Esteban, porque hasta el último momento rogó, invocó a Dios
Dios, y su última oración fue que Dios no tomara en cuenta lo que esta gente acababa de hacer con él. Entonces, ni el peor de los aprietos contristó al Espíritu Santo que él andaba dentro. Y vaya que ellos tenían claro que estaba dentro de ellos, porque es de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los llena. A partir de ese momento ellos se mantienen con la llenura del Espíritu Santo. Entonces esto nos da idea que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con la emoción. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con mi estilo de vida que esté conforme al corazón de Dios. Si yo hago la voluntad de ese Dios todopoderoso, la llenura de su Espíritu está conmigo, y el Espíritu Santo que habita en mí no se contrista, sino que me mantiene avanzando siempre hacia realizar la voluntad del Padre Celestial. En el capítulo 8, empezamos a conocer un personaje que tenía cualidades importantes, no obras de la casualidad, sino parte del plan perfecto de Dios, cuyo nombre era Saulo. Y este Saulo era un personaje que asolaba la iglesia, es la palabra que utiliza la Reina Valera 1960. Era una persona que estaba al pendiente de los movimientos de la iglesia. Era una persona que estaba estudiando a esta gente que en un inicio se le llamó la gente de El Camino, como fue uno de los primeros nombres que recibió la iglesia del primer siglo. Entonces nos damos cuenta que él estaba viendo, estaba observando el comportamiento de esta gente para luego poder diseñar una estrategia donde les contrarrestara y poder acabar con ellos, que era la misión que le había sido encomendado. Pablo no era una persona con conocimientos empíricos. Pablo era una persona que había sido enseñada, capacitada para las obras de la milicia, y él estaba diseñando una estrategia que no tuviera espacio a fallar. Entonces, por eso es que la Biblia ocupa el término asolar, de poder estar vigilante, observante de lo que la iglesia estaba realizando en este momento. Pero nos damos cuenta cómo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien en este momento, porque cuando la iglesia se siente asolada, cuando la iglesia se da cuenta que le están persiguiendo, cuando la iglesia se da cuenta que les tienen contados los pasos, entonces ellos se dispersan. Ya eran muchos. Cada vez que Pedro predicó, en una ocasión se convirtieron 3,000 personas, en otra ocasión se convirtió otro tanto, y cada día, dice la Biblia, el Señor añadía los que habían de ser salvos. Entonces había crecido en gran manera. Entonces, a través de una persecución se toma la decisión de que a través de eso, a través de esa situación importante, ellos se dispersan. Y ahí se cumplía uno de los propósitos principales que relata el libro de los Hechos, lo cual le recuerdo para que jamás olvide que el libro de los Hechos se trata de la ascensión de Cristo al cielo, del descenso del Espíritu Santo y de la propagación del Evangelio. Entonces, a la iglesia dispersarse, la propagación del Evangelio se hace una realidad, y ya empieza esta gente a vivir en distintos sitios y a poder compartir a otros que hay un Cristo que vino a la tierra para darnos salvación y vida eterna. Entonces, ese es el propósito de esa dispersión, y ahí empezamos a ver cómo desde el inicio, aún siendo algo aparentemente malo, Dios estaba ocupando la persecución de la iglesia para sus propósitos perfectos. Más adelante, en el mismo capítulo 8, allá por el versículo 13, aparece un personaje cuyo nombre es Simón. Diga conmigo Simón. Dígale que tiene cerca Simón. Entonces, Simón era un personaje bastante especial. Simón era un personaje que tenía su pasado oscuro, como podríamos decir nosotros. Simón practicaba la magia. Simón era una persona que hacía dinero a través de la charlatanería, que eran todas estas cosas concernientes a la magia. Pero, sin embargo, conoció a un enviado de Dios cuyo nombre era Felipe, y le llamó la atención en que Felipe hacía las cosas. Tomó la decisión de bautizarse, y tomó también la decisión de no despegarse de Felipe, porque vio que Felipe, por donde quiera que andaba, hacía maravillas, hacía cosas que él con su magia no había alcanzado. Pareciera que en el fondo Felipe pensara: este salió más mago que yo.
Le quiero aprender los trucos que este Felipe anda haciendo para después yo irme a hacer plata. Y se disfraza de una aparente conversión porque empieza a frecuentar la iglesia. Empieza a hacer las cosas como un cristiano normal. Cualquier persona que veía a Simón, lo veía y decía: hey, Simón ha cambiado. Mira, ya no hace las cosas que antes hacía. Hoy solamente con el pastor pasa, ¿ve? Hoy solo con el cura anda de arriba para abajo. Mira, ahí anda, vuelta que da Felipe. Pues ahí va Simón. Donde quiera que anda Felipe, ahí anda Simón. Y todas estas cosas era el proceder de Felipe. Pero pasó un día que esta gente de Samaria recibió la visita de Pedro. Y entonces Simón empezó a ver cómo a cada una de las personas que Pedro tocaba era llena del Espíritu Santo. Y esta gente venía y se llenaba del Espíritu Santo. Y aquí viene en ese momento este personaje de Simón y hace una afirmación un tanto peligrosa. Y dice ahí en el versículo 18, el cual quiero que pueda leer conmigo para que podamos refrescar un poquito la memoria de lo que la semana pasada estuvimos viendo. Y dice el 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El espíritu biznero no había salido del corazón de Simón. Él tenía la idea de decir: no, hombre, si es que aquí no ando por gusto. Yo sé que esta junta con Felipe va a traer dinero a mi vida. Y vea lo que pasó en ese momento. O sea, él trató de sobornar a los apóstoles y decirle: denme lo que ustedes andan a cambio de dinero. Y vea lo que dice el 19. Esto fue lo que les dijo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y aquí viene la respuesta de Pedro, que es una descripción de lo que podría estar pasando en el corazón de un creyente que no busca a Cristo por los motivos correctos, que no busca a Jesús por lo que tenemos que buscarle. A Cristo no deberíamos buscarle por lo que nos puede dar. Amén. A Cristo debemos buscarle por lo que ya nos dio. Y lo que ya nos dio se llama salvación y vida eterna. Si yo hago las cosas en un orden distinto, eso sí va a alterar el producto de la calidad de creyente que yo voy a ser. Y ese era el caso de Simón, porque él pensó que seguir a Jesús, que apegarse al modelo del cristiano, era para ver qué podía conseguir, teniendo de menos el efecto espiritual al cual le habían dado entrada a través de seguir a Jesús y haber sido bautizado por el mismo Felipe. Entonces viene acá Pedro a decirle lo que iba a sucederle. Vea lo que dice el versículo 20: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y este es el cristiano materialista, el cristiano que aprendió mal la matemática de Dios y de que piensa que todas las cosas que tienen que ver con Cristo se tienen que arreglar de esta manera, haciendo tratos económicos, haciendo tratos materiales, haciendo convenios en ese sentido que muy lejos están de agradar a Dios, porque lo que Él establece en su palabra es que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Lamentablemente muchos predicadores han abusado del tema de hacer tratos económicos entre el creyente y Dios. Para empezar, un nombre equivocado e incorrecto sería: haga pactos con Dios, porque Dios con los únicos que ha hecho pacto es con su pueblo escogido, y nosotros no somos su pueblo escogido. Entonces en ese momento nos damos cuenta que nosotros fuimos pegados a Él, ¿vean? Nosotros nos adjuntaron ahí por la pura gracia y la misericordia de nuestro Dios, porque a lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibieron. Entonces en este escenario nos damos cuenta que Pedro condena eso. En el corazón del apóstol Pedro no había ese deseo de corrupción que ahora pulula en el ambiente. No había ese deseo de ansiedad de poder económico. ¿Pero sabe por qué?
Porque tenía poder espiritual. Y habiendo probado el poder espiritual que le había sido otorgado por Dios, el poder económico salía sobrando. ¿Qué quería tener Pedro? Poder económico si tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Esta noche le traslado el mismo sentir de Pedro para todos los que estamos acá. Si nosotros echáramos mano del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tendríamos muy de menos el poder que las cosas del mundo pueden darle a cualquiera de los que estamos acá. Y ese día habríamos encontrado una clave maravillosa para hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y eso nos volvería en personas extremadamente agradables a los ojos y al corazón de Dios. Y vean lo que dice el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí viene una pregunta. ¿De qué le sirvió a Simón tanto culto al que fue? ¿De qué le sirvió a Simón tanto servicio que dio en las iglesias a las cuales acompañaba Felipe? ¿De qué le sirvió a Simón haber visto tantas veces el poder de Dios manifestarse en otros a través de los milagros que Dios hacía a través de Felipe, por ejemplo? ¿De qué le sirvió haber visto cómo el mismo Pedro y los demás apóstoles tocaban o imponían manos sobre alguien? Esta gente era llena del Espíritu Santo y él no quiso pensar en ser lleno del Espíritu Santo, él solo quiso pensar en ser lleno de pisto. Amén. Porque eso fue lo que él estaba pensando. No, a mí me importa un sorbete lleno de que estén, yo quiero pisto. Yo quiero pagarle para que me den eso y que después la gente tenga que venir a mí. Yo le pido una módica cantidad y yo les doy el Espíritu Santo. Pero él no lo quería. Él no quería el Espíritu Santo. Él viendo todo eso no lo quería. Él solamente le interesaba lo perecedero. Esta noche muy probablemente muchos de los que estamos acá andan cargados, andan sufriendo porque tienen puestos los ojos nada más en lo perecedero y no en lo eterno. Y le recuerdo algo, ni usted ni yo tenemos asegurada la hora siguiente, mucho menos mañana. Ninguno de los que estamos acá tenemos la seguridad de que vayamos a amanecer vivos mañana. Podemos, cualquiera de los que estamos acá, amanecer un poquito helados, ¿sí? Y dentro de 2 días tener un jardín en el pecho, ¿verdad? O sea, no estamos exentos de eso. No estamos exentos de eso. Nadie tiene asegurado, yo voy a vivir tantos años, yo voy a vivir tanto esto. Nadie tiene asegurado el segundo siguiente. Entonces todas estas cosas se las comparto porque el sentir del creyente de la época ya estaba dividido. Por un lado acabamos de ver un Esteban que daba todo por el Señor, aún el precio que tuvo que pagar fue morir apedreado. Pero vemos otro que había visto en el Evangelio la oportunidad de hacer dinero. Pero este tipo de personas son de aquellas que dice la Biblia que como todos los que estamos aquí vamos a dar cuentas. Recuérdele al que tiene cerca y dígale: un día vamos a dar cuentas a Dios. Recuérdeselo o hágalo más personalizado y dígale: no se te olvide que vas a dar cuentas a Dios. Y señálelo por esta ocasión, aunque sea mala educación, pero dígale: no se te olvide que un día vamos a rendir cuentas a Dios. Y como un día vamos a rendir cuentas a Dios, ese día van a ser una de las ocasiones donde Cristo les va a tener que decir a muchos: apartados de mí, nunca los conocí. Y ahí van a venir: pero Señor, si yo iba a la iglesia, pero Señor, si yo fui a un montón de cultos, pero Señor, si yo hasta servía, pero Señor, esto en la Biblia dice: Señor, si profetizamos en tu nombre, Señor, si echamos fuera demonios en tu nombre. Y Cristo les va a decir: apartados de mí, nunca os conocí. Yo creo que esas son unas palabras duras porque es de alguien que vivió engañado, creyendo ser hijo de Dios cuando jamás lo fue. Porque no es que la salvación se pierda, no, es que nunca lo fue. Porque sus intereses fueron basados en lo que estaba aquí en la tierra y no en lo que Dios tiene preparado para aquel que en Él cree.
porque en el que en Cristo cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ese es el propósito, que nosotros tengamos los ojos puestos en esas cosas de arriba. Entonces dice el 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces nos damos cuenta para este momento de la historia que desde aquellos tiempos memorables, desde estos tiempos donde estaba bien cerquita la partida de nuestro Señor Jesús al cielo y el regalo de su Espíritu Santo con nosotros, y de saber que habíamos sido empoderados por Él, porque Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a pesar de ese poder que está y que estaba desde ese momento con nosotros, nos damos cuenta que esta gente se había dejado amargar el corazón, se había dejado llenar el corazón de maldad, a pesar que vivían rodeado de una vida cristiana. Entonces acá es donde yo puedo pedirle a la luz de las Escrituras que nosotros no deberíamos resentirnos, que nosotros no deberíamos sorprendernos, que nosotros no deberíamos tomar decisiones equivocadas cuando la actitud de una persona de la iglesia no te gusta. Hay gente que deja de frecuentar las iglesias por la actitud de una o de varias personas. ¿Sabe qué es eso? Es una piedra de tropiezo puesta por Satanás para los débiles. Para los débiles únicamente. Porque si usted sabe a quién ha creído, si usted sabe a quién ha creído, usted sabe a quién debe rendirle honor. Honor y gloria. No debe fijarse en estas pequeñeces, porque desde la iglesia del primer siglo nos topamos con gente que estaba en las cosas de Dios, que andaba cerca de los líderes religiosos, que hacía aparentemente lo que se suponía que un buen creyente hacía para este momento, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero pareciera que hoy alimenta el morbo del creyente el hecho de saber las cosas malas o los pasos malos que alguien tiene o que alguien hace. No vayas a esa iglesia, no, deja de hacer esto, no, mira lo otro, mira la actitud de fulano, mira la actitud de mengano, y se fijan en las cosas de afuera. Y les recuerdo algo que hemos repetido por los últimos tiempos. Cuando una persona se va de una iglesia por las personas, esa persona nunca vino a la iglesia en busca de Dios, porque vino a fijarse en esos errores, vino a fijarse en esas cosas. Necesitamos nosotros darnos cuenta de ello. Vea lo que dice más adelante en el versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo miedo? ¿Este hijo del diablo le tuvo miedo? ¿Sabe que hay un escritor que tal vez usted ha escuchado que se llama Gabriel García Márquez? Y Gabriel García Márquez decía: no creo en Dios, pero le tengo miedo, decía. Está en su libro bien famoso, dice: no creo en Dios, pero le tengo miedo. Con una manera de decir que él respetaba el credo religioso, pero él no creía en Dios. Entonces este personaje de Simón estaba exactamente igual. ¿Por qué no vino él y oró? Si hasta bautizado era. Allá leímos en el versículo 14 por ahí que había sido bautizado por Felipe y que su vida había cambiado, pero no, le pidió a los apóstoles que oraran por él, porque él sabía que su corazón estaba lejos de ese Dios todopoderoso. Vea el 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Si usted le presta atención, lo ignoraron. No dice que oraron, no dice que le impusieron manos. Ellos pudieron haberle impuesto manos y que en ese momento Simón fuera lleno del Espíritu Santo, pero no lo hicieron. Entonces nos damos cuenta para este momento que deberíamos nosotros estar verdaderamente convencidos de nuestro nuevo nacimiento.
Y nosotros no somos quienes para señalar, no somos quienes para criticar, no somos quienes para juzgar, pues el único juez justo es nuestro Dios. Así que le invito a que podamos hacer un verdadero estudio de nuestro nuevo nacimiento para que esté bien seguro de que usted ha creído en Cristo, está siguiendo sus pasos y por eso tiene asegurado el cielo. Creo que el mejor juez va a ser usted. Usted sabe con qué intención hace las cosas. Usted sabe cuándo hace las cosas de corazón y cuándo no. Usted sabe perfectamente cuándo ha cambiado, cuando ya no hace las cosas con doble intención, cuando ya no habla en doble sentido, cuando ya no quiere asumir una actitud ingenua, cuando en la verdad lo que hay dentro de su corazón es un lobo rapaz. Eso también es pecado y se llama hipocresía. No sé si usted conoce alguna de esas personas. Quiere saludar con bandera de ingenuo, pero es más vivo que todos juntos. Amén. Eso que es tan frecuente hoy en el medio evangélico es algo que nosotros deberíamos quitar. Que decir, por lo menos yo no abono a eso. Yo no soy de ese equipo. Yo no soy de esas personas que bajo la sombría del evangelio esconden un corazón que en salvadoreño se llama Vivian. ¿Conoce usted eso? Sí, ¿verdad? Esa palabra hebrea. Y usted ve que hay gente bajo la sombra. No, yo soy cristiano. Es Vivian. Y entonces en ese momento nos damos cuenta que esas cosas no deberían estar en el corazón del creyente. Simón era Vivian. Amén. Simón era un creyente que iba ahí, que, ay sí, yo no hago nada. ¿Cómo no? Pero encontrando la oportunidad, empezó a sacar las garras. Y esto es peligroso porque estamos poniendo manchas al nombre de Cristo. Yo quisiera que todos nosotros al menos sintiéramos un tremendo pesar cuando hagamos algo que le pone una manchita al nombre de Jesús. Ay, con esto no me vi mal yo, hice ver mal el nombre de Jesús. No, si nosotros nos vamos a morir y todo va a terminar y ya, o quizás no volvamos a ver a esa persona con quien actuamos mal, o no sé, ya estuvo, rompemos relación y se acabó, pero pusimos una mancha en el nombre de Jesús. Porque esa persona sabe que usted es cristiano. Porque esa persona sabe que usted frecuenta una iglesia. Porque esa persona sabe que usted a lo mejor es un servidor de esta congregación. Y le pusimos una mancha al nombre de Jesús. Y le pusimos una mancha al nombre de Cristo. Eso es peligroso. Y viera qué difícil, qué duro, qué feo se sienten las frases de el pastor me bajó, ¿verdad? O el hermano me timó, ¿verdad? Entonces esas frasecitas así suenan feas, suenan duras. Yo recuerdo que un día salimos en las motos y fuimos a desayunar. Y de repente un pastor que, para que ustedes tengan una idea, de apodo le decimos Pastor Gañán, para que tengan una idea, y entonces sacó unos guantes más chinos que los chinos, ¿verdad? De esos guantes que usted se los pone y se rompen, y salió y saca los guantes. Estos guantes no me quedaron. Y sale otro que andaba con unos guantes bien bonitos de unos $200, y le dice, mire, a mí me quedan grandes, le dijo, si quiere cambiemos. Sí, le dijo el otro, y cabal cambiaron. No habíamos llegado sino como 20 kilómetros más adelante cuando ya traía rotos los guantes y las manos negras, ¿vea? Y entonces, y mire, ¿y aquí qué pasó? Y el pastor ya se fue, fíjese, se fue para su... Ya sabía lo que había hecho. Y ya sabía lo que... Se lo bajó. Así delante de sus ojos lo asaltó porque esos guantes no valían más de $3. Lo que le dio. Y se lo bajó. Y eso le quedó acá. ¿Y sabe qué era lo duro? Que esa persona era la primera vez que salía con nosotros y era el único no creyente. Porque cuando todos sirvieron la comida, él empezó a atacarme. Y todos nosotros, no, vamos a orar. Perdón. Y él se quedó y todavía después que oramos se persinó. Y entonces uno dice, hey, eso fue lo duro. Ay, qué mal nos vimos. Mejor ni hubiéramos orado por la comida, dije yo. Que no se hubiera dado cuenta que éramos cristianos y pusimos en mal predicado por andar con este maleante a la par. Pusimos en mal predicado el nombre de Jesús.
Y quién sabe a cuánta gente le va a ir a contar. Fíjate que salí con un grupo de pastores y me timaron, porque ahí nos fuimos todos en la colada y me bajaron, fíjate, me hicieron la camita con uno. ¿Cuánta gente no le debe haber contado? ¿Cuánta gente no se enteró de eso por una tontera? Ese era Simón. Esas prácticas son las que suceden hasta el día de hoy y no le ponemos reparo a que tenemos que poner en alto el nombre de Jesús. Usted y yo debemos trabajar por poner en alto el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que poner en alto el hecho de que lo que siempre se ha criticado del Evangelio ya no venga a ser más parte de nuestra vida. Por algún momento se dijo que todo protestante es un católico ignorante. Nosotros, para empezar, no protestamos nada. Entonces nosotros no somos protestantes. Nosotros nos regimos por el Evangelio. Pero empezó un montón de cosas con justa razón. Porque alguien, solamente porque no tenía pena de hablar en público, se empezaron a poner nombre de pastor. ¿Vea? No, yo soy pastor de dedo. ¿Vea? Y abría la Biblia. Yo creo que aquí voy a predicar. ¿Vea? Y empezaba a predicar de lo que se le ocurría. Y cuando Pablo en la cesárea, mira, a Pablo le hicieron una cesárea, fíjate, y empezaba a decir, es cesarea, burro, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero así fue. Entonces yo digo, con justa razón nos han criticado. Pero ¿cuál es nuestra labor? Salirnos de ahí, de lo que siempre he señalado. Pues yo no voy a abonar a eso. Yo no voy a abonar a la ignorancia de estas cosas. Si vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar con fundamento. Sí, con la guía de Dios, sí, con el lineamiento de Dios, pero Dios nos ha mostrado las vías que ahora podemos usar para podernos preparar y predicar su palabra con denuedo, dice la Biblia. Entonces necesitamos hacer las cosas bien para que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Prueba de lo que le estoy hablando es lo siguiente. Felipe se topa con un etíope y casi siempre es este pasaje el que se ocupa en el momento de dar la charla prebautismal. Nada más por honor al tiempo le introduzco un poquito el tema. El etíope era una persona procedente de África, con muy buenas posesiones económicas, porque venía viajando con todos los lujos en este momento, venía en su carruaje propio y venía sentado sobre sus riquezas. ¿Se puede imaginar eso? ¿Cómo se vería usted sentado en este momento sobre todo lo que tiene? 3 centavos. Y ahí están los 3 centavos. Mire, aquí vengo sobre mi riqueza. Y aquí vengo encima de todo esto. Esta gente traía verdaderamente tesoros. Traía un montonazo de cosas y era parte del estilo de la época de viajar de un lugar a otro. Entonces así venía esta persona, como que nosotros en este tiempo nos lo imagináramos en un auto de lujo, con todos los cuidados de lujo que nosotros podamos imaginarnos. Pero Felipe había sido usado por Dios, tocado por Dios, y un ángel del Señor le había dicho, mira, salí al camino, que va a pasar tal persona y ahí te le acercas. No era algo fácil, porque Felipe seguramente no andaba vestido a la altura de este señor etíope. Felipe no llegó en su carruaje propio, sino que llegó caminando, y no era algo fácil que este señor, que iba en su Mercedes-Benz, le iba a abrir la puerta y dale, subite. No, mangos, no, si ahí traía todas las riquezas. Si ahí traía todo lo que tenía. Entonces en este momento no era algo usual, no era algo que pasara, sino que para este momento todo venía formando parte del plan perfecto de Dios. Y viene otro caso importante. Este etíope era una persona religiosa. Diga conmigo, religiosa. Porque practicaba la lectura de la palabra. Eso nos da idea también de que era una persona con buenas posesiones, porque tenía acceso a tener rollos propios que contenían porciones de la escritura, porciones de lo que se había logrado transcribir para este momento de la palabra de Dios. Algunas podrían ser vitelas, otras podrían ser pieles en las que se escribía los textos sagrados. Entonces para este momento sucede que en el versículo 29 nos relata lo siguiente. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo,
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esta es una profecía de Isaías que se considera mesiánica, porque está hablando justamente del sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquí es donde en este momento Felipe empieza con el diálogo con ellos. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Nos damos cuenta para este momento que el etíope era una persona preparada, era una persona que estaba analizando el texto, porque ya había pasado en más de alguna ocasión por ahí y le había surgido la duda: ¿de quién está hablando ahí Isaías? Y había despertado cierta ansia de conocimiento, y por eso clama a Felipe que le explique, y dice en el 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Empezó a exponerle el plan de la salvación a este etíope. Después de eso, el versículo 36 dice así: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nos damos cuenta que Felipe ocupa el texto de Isaías para llevar al etíope a que confiese a Jesús como el Salvador de su vida, pero no a que haga una oración, sino a que empiece a seguir los pasos de Cristo. Sí, que le invite a su vida, pero que empiece a seguir los pasos de Jesús. Porque lo que en este momento el etíope afirma es que yo quiero dar el paso que Cristo dio. Seguramente Felipe le contó que hasta Jesús mismo fue bautizado. Entonces eso le despertó el hecho de saber que él también, por estar siguiendo los pasos de Cristo, tenía que ser bautizado. Y al ver ese poco de agua por ahí, le pregunta a Felipe: ¿me puedo bautizar? Y Felipe le da una respuesta bien importante y le dijo: si crees, bien puedes. Y descendieron ambos del carro y Felipe le bautizó. Entonces de aquí tomamos principios importantes de la palabra de Dios, en donde nos damos cuenta que un verdadero arrepentimiento, que una verdadera conversión lleva mi vida a la acción. Y esto es un mensaje para aquel creyente de años que no quiere bautizarse, por ejemplo. No, que todavía no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Porque cuando nos inviten a la vela, no me pida que le eche agua. Porque una gente una vez me dijo así: mire que siempre, nunca se quiso bautizar, no me le eche agüita aquí. Y yo: ¿para qué le? ¿Para qué le? Yo, sí, hombre, no, ¿y para qué ya no? Si eso es en vida. Si eso es en vida, si ser obediente a Jesús es en vida. Entonces necesitamos ver que cuando Cristo entra a mi vida, yo tengo que seguir sus pasos. Y este etíope nos da claramente la forma de ver lo que significa una verdadera conversión. Tengo a Cristo en mi corazón, yo quiero hacer lo que Cristo hizo. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, en tu corazón debe estar hacer lo que Cristo hizo. Porque si no nos queremos parecer a Cristo, podemos ser cualquier otra cosa menos cristianos. Menos cristianos, porque cristianos viene justamente de eso, de seguir y de imitar a ese que dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él es el único dador de vida. Entonces esta noche vemos que a partir de este escenario, Dios sigue dando cumplimiento al propósito del libro de los Hechos, que es mostrarnos cómo el evangelio se propagó. Y a través de que Felipe evangelizó a un africano, a un etíope, de esta manera el evangelio se va para ese continente. Y el evangelio sigue siendo expandido a toda criatura. Entonces, hoy por hoy, un consejo debo darle: busquemos a Dios hoy, que puede ser hallado. Oremos a ese Dios todopoderoso. Bendito Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por concedernos esta noche en tus atrios, gracias por permitirnos hablar de esta tu escritura santa que deja tanto para nosotros.
Bendito Dios, sigue hablando a nuestras vidas, sigue hablando a nuestros corazones, pero también permítenos hacer tu voluntad, que podamos todos los días acercarnos a parecernos más a ti, que en nuestras vidas se despierte, se vuelva a encender, se avive esa llama de amor por ti para poder seguir tus pasos.